Hola, hoy La Ventana que Mira Oriente te saluda desde el Centro de Estética Luz Radiante y me siento muy agradecida con Dios. La Ventana que Mira Oriente nació de un sueño que yo tenía en mi corazón y era de predicar la palabra de Dios, de extender esa obra a través de los mensajes, de abrir mi corazón a Dios, a todo aquello que Él tiene para decir y entender todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Y después de este periodo de silencio, de trabajo, de entrega, nace un sueño grande en mi vida y era el de escribir un libro. Y aquí les tengo este sueño hecho realidad, gracias a Dios, gracias al apoyo que Dios me ha dado, gracias a que Dios me ha abierto los sentidos para entender su palabra, para entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y esta obra nació del propósito de Dios, porque muchas veces Dios nos saca a vivir procesos que son necesarios en nuestra vida para que nosotros podamos volver a la realidad, despertar y tomar control de todo lo que estamos viviendo. Este libro es una obra profundamente transformadora porque nació de un proceso de silencio y de soledad, donde Dios me tuvo que llevar allí para hacerme reaccionar, porque pasamos la vida pasando procesos y procesos, pero nunca nos concientizamos de que los procesos simplemente son etapas de nuestra vida para darnos ese crecimiento y esa sabiduría que nosotros estamos necesitando. Este proceso que me llevó a vivir en soledad y en silencio, donde yo no entendía qué me pasaba, donde sentí que toqué fondo, pero en el momento en que tú sientes que tomas fondo es cuando Dios actúa y decide Él intervenir para ayudarte. Todos vamos a vivir procesos en la vida porque necesitamos madurar, fortalecer el carácter, pero llegan procesos como estos que son de soledad y de silencio, que son necesarios porque ahí solamente cabes la presencia de Dios y la tuya. Es un momento en que Dios te ha visto, la mujer que eres, la persona que has sido, y que Él desea realmente darte una orientación para que tú puedas volver a tomar ese rumbo que habías perdido. Durante mi proceso, Dios me dio unas claves que para mí fueron muy importantes y fueron las que me hicieron reaccionar cuando yo sentía que ya estaba llegando al fondo de ese abismo, donde no entendía lo que me sucedía. Me atreví a hablar con Dios, a hacerle preguntas que nunca se las había hecho, porque yo siempre he sentido un respeto hacia Dios y nunca me había gustado contender con Él. Pero las preguntas que le hice no fueron ni reproches, ni juzgamientos. Simplemente quería aclarar cosas en la vida que no entendía. La verdad, Dios me contestó una a una mis preguntas y definitivamente nuestro Dios es perfecto. Todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida es tan perfecto, su obra, su trabajo, su amor, que definitivamente dije: Dios mío, gracias, gracias porque confiaste en mí, porque me permitiste vivir procesos en la vida inentendibles para mi mente humana, pero que ahora, donde me has sensibilizado, donde has fortalecido mis sentidos, mi oído, mi boca, porque cuando nosotros obedecemos en los procesos, nuestra boca se convierte en la boca de Dios y todos los sentidos están tan ejercitados que ves lo invisible, lo ves visible. En el proceso Dios, cuando ya toqué fondo, me dio dos palabras muy reveladoras a mi vida y estas fueron el enfoque. Había perdido el enfoque
necesitaba restaurarme esa parte de mí, de enfocarme, y el enfoque debe ser en Dios. Cuando uno quita el enfoque de Dios, nuestra brújula se distorsiona y pierde el rumbo. Cuando Dios me habla de que si yo sabía cuál era el enfoque de mi vida, en ese momento del proceso, en ese momento de turbación, en ese momento donde yo no entendía lo que me pasaba, en ese momento donde sentía que había tocado fondo, yo no sabía realmente ni cuál era mi enfoque. Pero cuando entendí que mi enfoque tenía que ser solamente en Dios, y levanté mi mirada hacia los cielos y dije: Señor, perdóname, mi enfoque eres tú, eres solamente tú. Entendí de que todo había pasado a mi vida porque había perdido el enfoque y mi brújula se había distorsionado. La segunda palabra clave que me dio fue agradecida por todo. Cuando Él me habló de que tenía que ser agradecida por todo lo que me pase, bueno o malo, lo que no me pase, lo que me deje de pasar, lo que yo esperaba y no se dio, agradecida por todo, entendí que Dios me estaba empujando en ese río de Dios, porque Dios te pone esos mensajes. Yo digo que, como decía yo, el algoritmo de Dios es perfecto, y me llegaban mensajes que levantaban mi ánimo, mi fe, y me hacían creer en mí. Le doy gracias a Dios porque Él, desde que se fijó en mí, desde antes de nacer, ya Él creía en mí. Mas yo, viviendo todo lo que viví, viendo las bendiciones de Dios, muchas veces uno no cree ni en uno mismo. Y empecé a enfocarme en Dios, empecé a agradecer por todo, y sentía como si me hubieran empujado a ese río de Dios, y ya no comencé a patalear, porque cuando uno siente que se está ahogando, uno patalea, y eso es peor. Entre más pataleas, más te hundes. Y entendí que tenía que entrar en un reposo, en una paz, en una tranquilidad. Y cuando yo me concienticé de ese reposo, de esa paz, comencé a sentirme que mi cuerpo flotaba en ese río, y ese río me iba guiando hacia donde Dios quería que yo llegara. Una vez el río me ubicó en el lugar donde quería que llegara, nació en el corazón mío el deseo de Dios, el que escribiera este libro. Dios me dijo: enciende tu computadora, que hoy vas a escribir. Y yo la encendí y dije: pero Dios, ¿qué voy a escribir si tengo mi mente en blanco? Y me quedé por espacio de unos minutos mirando la pantalla de la computadora, cuando Dios me dice: imagina ese viaje tuyo cuando llegaste al vientre de tu madre. Y comencé yo a describir como una poesía ese viaje de esas dos células para encontrarse, en la célula del esperma en el cuerpo de mi padre y el óvulo en el cuerpo de mi madre. Y ese viaje comencé a sentirlo realmente como si lo estuviera viviendo, y lo comencé a describir. Y cuando terminé, ese fue el primer capítulo, y me pareció divino, no lo podía creer. Señor, yo escribí eso, y después entendí de que no, yo soy la transcriptora de lo que había en ese libro, como lo hizo entender mi editor, de que habían tantas perlas valiosas en esta obra, que él me dijo: eso no lo escribiste tú fuiste la transcriptora del Espíritu Santo de Dios. Y hoy lo reconozco. Comencé en ese viaje interior, porque ya Dios me había preparado con el enfoque y con la gratitud. Y después descubrí que la gratitud era la madre de todas las virtudes y te llevaba a la obediencia. Y con esos 3 puntos clave llegué a inspirarme y a escribir esta obra. Y lo más lindo fue cuando Dios me dijo: necesito que haya una fusión entre la ciencia y el manual de vida para darle vida a este libro.
porque la ciencia fue creada por Dios y aquí específicamente utilizamos la psicología y la neurociencia con el proceso de neuroplasticidad que nos ayuda a buscar rutas nuevas en nuestro cerebro y a corregir guiones que no son correctos y cambiarlos por patrones correctos a través de la palabra. Esto fue maravilloso, de verdad me siento complacida de traerles esta obra que viene con un gran proyecto y es enseñarnos cómo funciona nuestro cerebro, que es un punto clave para hacer ese viaje interior, y cómo con la ayuda de nuestros dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, podemos llegar a ese inconsciente y volvernos a reconciliar con nuestro niño herido. Y ese niño herido allí en ese inconsciente rodeado de sombras, que fueron todas las cosas que nos traumaron, todas las cosas que nos hicieron abrir heridas en nuestro corazón, todos los rechazos, todo lo malo que vivimos durante nuestra infancia. No queríamos enfrentar ni que la gente los viera, y allí estaba ese lugar, el inconsciente, para guardarlos. Pero como siempre hay un adversario, hay un enemigo que quiere destruir la obra de Dios, y ese adversario se preparó para destruirnos el día que llegaran a este mundo, y logró sus objetivos, porque logró entrar a nuestra mente, que es un campo de batalla, es un campo fértil tanto para la semilla buena como para la mala, y hizo de él lo que quiso. Nos llevó cautivos a través del pensamiento, nos hizo hacer toda su voluntad sin darnos cuenta. Pero hoy Dios quiere que despiertes, Dios quiere que entres primero en ese proceso de reconciliación interior con tu cuerpo, con tu niño herido, contigo mismo, porque eso te va a llevar a ese encuentro con tu ser genuino. Nosotros, este mundo, como les dije, se había preparado para destruir la obra de Dios y nos llenó de información maligna, de una información negativa. Nos enseñaron desde la carencia que el amor se mendiga, que el amor es una mitad y que somos complemento con nuestra pareja. Nos enseñaron a encajar en moldes que el mundo creó en nuestra mente para hacernos cautivos de su voluntad. En eso consiste esta obra, pero viene con un proyecto de restauración, con un proyecto de resetear nuestra mente y usar la neuroplasticidad para hacer esas corrección de esos guiones que instalaron con información inadecuada. Voy a comenzar los mensajes utilizando el proyecto como una terapia para aquellos que quieran lograr esa sanidad interior, porque yo durante el proceso entendí que teníamos que resolver nuestros problemas, no solamente nuestras traumas, nuestras heridas, sino también esas cargas ancestrales y maldiciones generacionales que venimos cargando, las cuales no nos pertenecen, porque lo que tú no corrijas pasa como herencia a tus hijos, y todo lo que nos ha tocado vivir han sido cargas ancestrales y maldiciones que nuestros padres no resolvieron, y hoy estamos nosotros resolviendo por ellos. Pero ellos, Dios los puso en esta tierra con una misión en los hijos que ellos trajeran de liberar estas generaciones, y por eso hoy entiendo tantas cosas que mi madre me hablaba, pero ahora las entiendo cuando yo entré a la iglesia por ella y empecé a conocer profundamente de Dios y compartía con ella todas las enseñanzas que yo recibía.
Yo ahora entiendo que en su corazón había la esperanza que del fruto de su amor iba a haber un hijo que iba a resolver los problemas generacionales que ella no había podido resolver, y que ella le hubiese gustado haber dejado nuestra pergamino de vida en blanco para que nosotros pues hubiéramos escrito nuestra propia historia, cosa que yo decidí hacerla, y hice el viaje para tener esa libertad generacional, resolver todas esas maldiciones generacionales y dejarle a mis hijos un pergamino en blanco para que ellos escriban su propia historia. Hoy les puedo decir con mi testimonio que sí se puede, que es un proceso que no es fácil, es de valientes, pero una vez lo inicies, lo más lindo es que ya no tienes reversa y ya te vas a dar cuenta que no vas a estar sola, que tienes todo el apoyo de Dios. Inicio con este mensaje de introducción al proyecto de esta obra. Está disponible y pronto lo tendremos en Amazon. Les daré la información cuando ya lo hayan montado en la plataforma de Amazon. Le agradezco todo su apoyo. Esto lo hice por amor a todas aquellas personas que yo sé que necesitan de una luz, de una palabra, de una guía, de un testimonio, de una experiencia viva, para ellos también atreverse a dar ese paso de llegar a su inconsciente y volver consciente todo aquello que un día rechazaron y que no habían gestionado hasta hoy. Hay un mandato de parte de Dios, y es que comencemos el alineamiento entre nuestra parte mental, nuestro corazón y nuestra alma, para que pueda haber una integración con lo espiritual. Mientras no haya alineación, no podrá haber integración. Así que te invito a que te atrevas a hacer ese viaje. No lo vas a hacer solo. Dios me pone ahora a mí como esa ayuda para que tú hagas ese viaje, y cualquier apoyo o que necesites, simplemente me escribes y yo te apoyaré. Te bendigo y sé que esto va a ser una obra de mucha bendición. Aquellos quien decida leer este libro no quedarán igual. Este libro es la misma palabra de Dios dirigida a tu vida para ayudarte a esa liberación y a esa sanidad interior que tanto necesita la humanidad, porque el adversario ha sembrado demasiados conflictos mentales que ha llevado al mundo a un caos de inseguridad, de miedos, de tomar decisiones inadecuadas, fatales, y también ha llevado a muchas enfermedades, porque el estrés y la ansiedad te van a llevar a enfermedades muy dañinas en tu cuerpo. Recuerden que el estrés es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro, y nosotros necesitamos vivir como los niños, en el aquí y en el ahora, no en ese tiempo que mide el humano y que lo lleva a que la brújula mental se distorsione. Que Dios te bendiga, y pronto te traigo el proyecto para ayudarte a que te atrevas a hacer ese viaje. Que Dios te bendiga, y con Cristo somos más que vencedores, y por algo Dios puso este proyecto en mi corazón, porque sé que voy a ser de mucha ayuda a tu vida y sé que te vas a atrever, y aquí cuentas con mi apoyo para cualquier necesidad, cualquier orientación. Estoy a la orden. Que Dios les bendiga, mis amados seguidores de La Ventana que Mira Oriente. Los llevo en mi corazón, los amo, y aquí está la obra transformadora que Dios ha traído a nuestra vida. Bendiciones. Bye.